Hola, muchas gracias por dar clic al 15º video de este canal. El término creencia junto a la palabra opinión tienen su origen etimológico en el vocablo griego doxa, que fue un concepto utilizado mayormente por Parménides y Platón con la finalidad de distinguir a estas de la vía del conocimiento y de la verdad, ya que a diferencia de estos últimos que siguen procedimientos específicos para que se pueda comprobar su validez y a partir de ello se les pueda determinar como tal, las creencias u opiniones son ideas, juicios o afirmaciones personales con muy poco o sin ningún fundamento sobre lo que un elemento de la realidad es, que sin embargo se asumen como verdaderas independientemente de que lo sean o no, cuyo fin es responder o pretender responder lo que los elementos de la realidad son, el por qué son de determinada manera, cuáles son las causas del por qué se exteriorizan como lo hacen, e incluso el por qué existen. Pero no únicamente eso, puesto que tienen fines variados que se verán a continuación, razón por la cual se presentan desde diferentes perspectivas y contextos que dan lugar a que se puedan clasificar de formas distintas. La primera de ellas es de acuerdo a su requerimiento, que divide las creencias en descriptivas y morales o normativas, puesto que las creencias descriptivas por una parte requieren solo de la racionalidad y se tratan de un cálculo imperfecto de la realidad, por lo que son simples y no demandan ninguna acción para manifestarse, en contraste con las creencias morales o normativas, que son aquellas que nos indican lo que es correcto o incorrecto y nos constriñen a realizar una acción. También se pueden clasificar con base en si forman parte o no de una religión, en creencias religiosas que, como su nombre lo indica, están ligadas a una religión sin importar el grado de extensión y popularidad de las mismas, y en creencias seculares que no están ligadas a ninguna religión. Por otra parte, como una tercera clasificación, se pueden catalogar según la magnitud de su conciencia en creencias conscientes, que se expresan de manera explícita en las acciones de nuestra cotidianidad, y en creencias inconscientes, que se expresan a través de los sesgos, los actos involuntarios y los experimentos mentales. De igual forma, se pueden distinguir con base en su utilidad, pudiendo ser adaptativas, que son aquellas que nos permiten adecuarnos a nuestra cotidianidad sin afectarnos a nosotros mismos ni a los demás, o desadaptativas, que por el contrario no nos permiten adaptarnos a nuestra vida, debido a que generan estridencias y conflictos intrapersonales e interpersonales. Y finalmente pueden ser tanto internas, que son aquellas que se relacionan con la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen y en general las expectativas que nos autoinfligimos, así como externas, que son aquellas relacionadas con la manera en la que percibimos al mundo. Y aunque como ya se indicaba, todas estas creencias parten con un carácter individual sin que supongan un mayor problema, muchas de ellas toman un carácter social y se convierten en un ideario colectivo, que alude al conjunto de ideas que caracterizan no solo a una persona, sino también una escuela, colectividad, movimiento cultural, social, religioso y político. O se transforman en pseudoconocimientos, que se entienden como supuestos conocimientos que pese a ser erróneos, son considerados como ciertos porque poseen razones para considerarse de esa manera, los cuales se conforman principalmente por la pseudociencia, que se refiere a todas aquellas afirmaciones, creencias, opiniones o prácticas que son presentadas como científicas y fácticas, pero que son incompatibles con el método científico, ya sea porque al someterse a los pasos y filtros correspondientes del mismo, se demuestre que las afirmaciones que las sustentan son incompletas, inexactas, engañosas o falsas, por lo que representan un alto peligro potencial para cualquier sociedad en la que existan y en la que su aplicación se sobreponga contra un conocimiento veraz o científico, debido a que al considerarse e introducirse como legítimos siendo total o parcialmente inválidos, pueden ser perjuiciosos para la salud y el bienestar social de las personas. Las causas de que esto ocurra son diversas, pues van desde, por ejemplo, personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de un sector social poco informado, con poco acceso a medios de información, o bien con poco acceso a medios de información fidedigna, para obtener un beneficio económico como la venta de productos milagrosos, que supuestamente logran satisfacer alguna necesidad, pero que en la mayoría de los casos terminan siendo contraproducentes para quienes aplican su tratamiento, en lugar de acudir a tratamientos que sí están avalados por la ciencia. Otras causas de su existencia también se deben a que son impuestas por alguna autoridad para satisfacer sus intereses particulares relacionados con ámbitos políticos, sociales y culturales que se hacen evidentes en los discursos políticos capaces de mitigar un problema o desviar la atención del mismo, así como el defender una ideología compartida por un grupo social, preponderando en este caso los movimientos anticiencia, que comparten una actitud crítica hacia la ciencia, objetando el reduccionismo en el que se basa y considerando que no es ni objetiva ni universal, siendo una corriente que aunque parece realizar una crítica benéfica, origina movimientos de antivacunación o ideologías absurdas como el terraplanismo, que en reiteradas ocasiones se han demostrado su falsedad, pero que aún así siguen causando la muerte de una gran cantidad de personas que las creen. También porque pueden servir para sostener un argumento o postura a favor o en contra de un tema.
O como ya se señalaba en los casos más extremos, la existencia de estas creencias consideradas como seguimiento se debe a que consiguen imponerse a gran escala por medio de una moralidad, tal y como ocurrió durante la época del oscurantismo, en el que la Iglesia Católica dominó todos los rincones de la vida pública y aplicó leyes que restringieron el conocimiento para que solo se confinase a los temas religiosos. Y ya por último, en los casos más reducidos, pueden incidir en una sociedad sin tener maleficios como consecuencia de que estos en apariencia correspondan con la realidad de un fenómeno y por lo tanto se acepten como veraces aunque en realidad sean equívocos. Tratándose en todos los casos anteriores de engaños que se logran ya sea a través del uso de un lenguaje especializado o estético, que resulta persuasivo y en algunos casos ininteligible, pero agradable para el oído de muchos, que se dejan influenciar por ello pensando que un lenguaje de esta índole siempre es sinónimo de algo bueno o cierto, pese a que no siempre es así. Y de igual forma se pueden lograr por medio de falacias que son argumentos incorrectos y engañosos, pero que aparentan ser válidos cuyo propósito principal es el de persuadir y manipular, aunque también pueden cometerse sin ninguna mala intención por el descuido o la ignorancia. Siendo las más empleadas la falacia de la verdad a medias, de la que se valen en mayor medida los estafadores, en la que en una proposición se presenta algo creíble y esto se toma como una buena razón por parte de su receptor para creer que dicha proposición es verdadera, llamada de esta forma porque a su vez cuentan con un elemento engañoso o falso a pesar de ser medianamente verdaderas, o incluso siendo completamente verdaderas pero al mismo tiempo engañosas o falsas por tener alguna omisión. Un claro ejemplo es la proposición que señala que cuanto más dinero se apueste en un casino, mayor dinero se gana, pero suponiendo que se apuestan 100 pesos de los cuales se ganan 30 y se pierden 70, y se habla de una apuesta con un mismo porcentaje de ganancia y pérdida fija, proporcionalmente si se apuestan 1000 pesos entonces se ganarán 300 y se perderán 700, tratándose por lo tanto de una verdad a medias, porque si bien entre más dinero se apueste mayor dinero se ganará, en ningún caso se ganará realmente más dinero, sino que por el contrario siempre se perderá el 70% de la cantidad que se apueste. Del mismo modo se utiliza la falacia de la falsa equivalencia, que describe una situación donde hay una equivalencia aparentemente lógica, pero en realidad no hay ninguna. Regularmente esta falacia busca sostenerse de un rasgo común entre dos temas para asumir que existe una equivalencia entre ambos. Esta falacia se usa comúnmente en la política o en medios de información, en el que un político acusa a sus homólogos opositores por haber cometido actos equivalentes, o puede ser usada por un medio de información que encuentre y exponga una equivalencia entre dos sucesos que no siempre guardan una relación o al menos no una comprobable. Un ejemplo lo encontramos en el enunciado que señala que el fútbol es solo un negocio que entorpece a la gente, pues aunque es innegable que la organización del fútbol se moderniza y se maneja cada vez más acorde a los estándares empresariales, esto no necesariamente entorpece a la gente, ya que es una simple valoración que debe estudiarse con precisión para determinar su validez. Y por último, es muy utilizada igualmente la falacia del hombre de paja, del espantapájaros o del monigote, que es un contraargumento que tiene la función de dar una falsa impresión de refutar un argumento, gracias a una idea que dista de la línea de argumentación de la discusión en la que se emplea, que en la mayoría de casos tiene el objetivo no tan solo de desviar el tema, sino también el de ridiculizar, exagerar o tergiversar el argumento del oponente. Esta falacia se sitúa en una persona que, por ejemplo, opina que considera adecuado el fomentar el hábito saludable del uso de la bicicleta como un medio de transporte, a lo que otra persona le responde directamente de forma irónica que lo único que considera adecuado es que la gente sufra accidentes viales porque es un medio de transporte poco seguro, siendo esta última persona la que aplica este tipo de falacia por el hecho de desviar el tema del uso de la bicicleta como algo saludable al tema de los accidentes viales y la seguridad de los mismos. Sin embargo, a pesar de que estas sean las falacias más utilizadas, existen alrededor de 40 falacias más, con aplicaciones y características diferentes. No obstante, los engaños previamente señalados pueden existir también en última instancia a causa de los sesgos cognitivos, que son efectos psicológicos que producen una desviación en el procesamiento mental, que producen en consecuencia distorsiones de la realidad, juicios inexactos, interpretaciones ilógicas, o dicho de una forma más general, pensamientos irracionales, que como ya se indicaba pese a ser de carácter individual y en el caso particular de esta clase de sesgos principalmente egoístas, estos representan un peligro aún más grave para quienes las experimentan en comparación con las falacias que son más fáciles de identificar y evitar, puesto que estos dan lugar además al surgimiento de estereotipos o prejuicios porque tienen la característica de transmitirse generacionalmente. Dentro de los que sobresale especialmente el sesgo del exceso de confianza, considerado por muchos como la fuente de todos los sesgos, en el que al poseer un exceso de confianza en lo que conocemos y sabemos, generamos falsas creencias que nos impiden analizar con objetividad una situación.
Posteriormente destacan el sesgo de confirmación, que se presenta cuando en una investigación encontramos dentro de una porción de la información hallada algo que sugiere relacionarse con lo que esperábamos encontrar y asumimos que el resto de la información es correcta sin profundizar en ella. Luego resaltan en primer lugar el sesgo de correspondencia, en el que se juzga a los demás por reaccionar de cierta forma a una situación determinada por su personalidad, pero al nosotros vivirla no juzgarnos por esta misma, al considerarnos víctimas de la situación. En segundo lugar, el sesgo por interés personal, en el que consideramos que nuestros fracasos son circunstanciales, pero nuestros éxitos son el resultado de nuestro esfuerzo. En tercero, el sesgo del endogrupo, en el que favorecemos a las personas que están en nuestro grupo en lugar de las que están afuera. En cuarto, el efecto arrastre, que es la tendencia de hacer o creer en algo tan solo porque muchas personas hacen o creen en ese mismo algo. Y finalmente el pensamiento de grupo, en el que el deseo de que exista la armonía en un grupo lleva a tomar decisiones irracionales y, del mismo modo que con las falacias, existen aproximadamente 40 sesgos cognitivos más, de los que sin duda valdrá mucho la pena hablar en el futuro. Ahora bien, afortunadamente hay criterios que permiten discernir a la ciencia de la no ciencia. El primero de ellos es la falsabilidad, introducida por Karl Popper a mediados del siglo XX, que indica que para diferenciar un conocimiento científico de un conocimiento pseudocientífico, debemos imaginar un escenario que nos permita vislumbrar si el conocimiento en cuestión puede ser sometido o no a un experimento teórico, es decir, si es posible que éste fuese sujeto a los pasos del método científico a través de los cuales sea posible determinar si es falso. Por lo tanto, si el conocimiento puede ser experimentado, se podría considerar como científico, aunque no necesariamente como se verá a continuación. Y por el contrario, si no puede ser experimentado, ergo es un conocimiento pseudocientífico. Por ejemplo, la astrología es una pseudociencia, porque es imposible experimentar a las estrellas para conocer si influyen en la vida de las personas, mismo calificativo que obtendría la existencia de un dios creador del universo o el psicoanálisis. Sin embargo, este criterio es muy relativo, pues las ciencias sociales y un sinfín de teorías psicológicas entran en el terreno de la no ciencia, a pesar de que muchas de ellas sí expliquen una porción de la realidad o el funcionamiento de un fenómeno de estas, como las leyes estudiadas por el derecho, razón por la cual, años más tarde, los conocimientos fueron reclasificados en 6 grupos, que son los pertenecientes a la filosofía, las matemáticas, la mitología, la religión, la metafísica y la ciencia, a la que únicamente se le podría aplicar este criterio. Pero, a pesar de ello, este por sí solo no basta para distinguir a los pseudoconocimientos, porque de igual forma con muchos de ellos sí se puede experimentar y no por ello son científicos, como lo es el caso del cartílago de tiburón, que durante años se ha promocionado como una cura para el cáncer, basándose en una supuesta inexistencia de cánceres en tiburones, al cual se le deben imputar otros criterios que solicitan una indagación y pensamiento crítico mayor para determinar su veracidad, que tienen que ver con los atributos que identifican a los pseudoconocimientos, que se unan a las falacias y a los sesgos, y que por ende son contrarios a las características que definen a la ciencia, que son en primer lugar la inconsistencia, es decir, si son capaces de soportar contradicciones lógicas y no se integran a otras ciencias, criterio que cumple el ejemplo del cartílago de tiburón, ya que aunque los tumores malignos no son frecuentes en los tiburones, sí se ha encontrado cáncer en este tipo de peces. Luego el que apliquen métodos que forman parte de los rasgos distintivos de la ciencia, cuya validez puede aceptarse o no con independencia de las expectativas de su observador, mismos que en el ejemplo ya se han realizado en numerosas ocasiones, empleando el cartílago de tiburón en pacientes diagnosticados de diferentes tipos de neoplasias, llamadas también cánceres, que aunque hasta ahora sí muestran un efecto positivo para prevenir la angiogénesis, que es el proceso en el que se forman nuevos vasos sanguíneos a partir de otros preexistentes, que son de gran utilidad para que los tumores crezcan y que son perjuiciosos porque son producidos a causa de que el tumor y las células huésped descargan sustancias químicas cerca de los vasos sanguíneos al tumor. Sin embargo, se consideran necesarias más pruebas antes de realizar recomendaciones de su empleo. Este último criterio también se aúna a que son dogmáticas, porque sus principios no admiten refutación, además de que proclaman teorías que no aportan pruebas empíricas. En este caso, las teorías que defienden el uso del cartílago de tiburón se sustentan en una supuesta inexistencia de cánceres en tiburones, que junto a otras atribuciones positivas relacionadas con una mejor movilidad de las articulaciones, el curar heridas en la retina del ojo provocadas por la diabetes y la desinflamación del estómago, que como ya se comentó son hasta cierto punto falsas, y por otra parte los ensayos clínicos hasta ahora realizados no se consideran ser lo suficientemente completos y exactos como para regular su tratamiento. Y finalmente son inmutables, porque descalifican a las críticas por parte de la ciencia. Por lo tanto, podemos afirmar que este ejemplo se trata de un pseudoconocimiento
teniendo en cuenta que las pruebas no bastan para que pueda considerarse como un conocimiento científico, además de que en los cerca de 100 ensayos en los que se ha probado, a pesar de tener los efectos positivos ya indicados, al mismo tiempo su aplicación genera efectos adversos como cólicos abdominales, fatiga, hepatitis, entre otros síntomas, que sumado a que contribuye a la extinción de tiburones e incentiva que las personas que padecen cáncer abandonen los tratamientos de quimioterapia, cirugías y radioterapia, que hasta el día de hoy son los únicos tratamientos efectivos para esta clase de tumores, denotan que el cartílago de tiburón se trata de un producto farmacéutico que continúa en el mercado por su relativo éxito económico y no por su efectividad. Para concluir entonces se puede reconocer que con base en todos estos criterios podemos determinar la veracidad de un conocimiento. Y ya para finalizar, hay que dejar en claro que si bien cada uno de nosotros tiene el derecho de adoptar y elegir libremente sus creencias, ideas y opiniones, es importante que las canalicemos para algo positivo, sin que éstas afecten nuestra propia integridad ni la de otros, por lo que siempre debemos mantener una constante autocrítica y una mayor atención sobre estas, considerando lo mucho que, como hago hincapié, condiciona nuestra vida e influyen directa o indirectamente también en la de los demás. Nuevamente te agradezco mucho por ver este video, espero que te haya parecido de interés, que te sea útil y me encantaría conocer tu opinión al respecto.